Top 8 tanques operativos más vendidos del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 8 tanques que desde su entrada en servicio han sido un éxito en ventas a nivel internacional. En el video solo hablaré de los tanques que han entrado en servicio después de la Segunda Guerra Mundial. Los tanques de la Segunda Guerra Mundial los dejaré para un próximo video. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Tanque M1 Abrams. El M1 Abrams es un carro de combate principal producido en Estados Unidos por General Dynamics. Es el principal medio blindado del ejército de los Estados Unidos y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entró en servicio por primera vez en 1980, reemplazando al M60. El M1 original estaba armado con un cañón de 105 mm. Posteriormente se sacó una nueva versión del tanque, el M1A1, que integraba un cañón de 120 mm, mismo cañón que emplea la versión M1A2. El tanque fue desplegado en numerosas guerras, donde demostró su notable superioridad sobre los tanques soviéticos de la época. Esto llevó a que sea muy apreciado en el mercado internacional, siendo adquirido por los ejércitos de Arabia Saudí, Australia, Egipto, Irak, Kuwait, Marruecos y Polonia. Es decir, hasta ahora el tanque aparte de Estados Unidos y ha sido vendido a otros 7 países. 7. Tanques T-80. El T-80 es un carro de combate diseñado en la Unión Soviética que entró en servicio oficial en 1976. A su vez, el T-80 fue un desarrollo del T-64 y además fue el primer vehículo militar de producción masiva en ser equipado con una turbina de gas como motor para su movilización y propulsión. Un derivado con mejoras, el T-84 sigue siendo producido en Ucrania. El T-80 y sus variantes están en servicio o fueron exportados a Bielorrusia, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Yemen, Chipre y Ucrania. Estados Unidos también adquirió 7 unidades del T-80U para entrenar a sus tripulaciones, en total 9 países. 6. T-90. El T-90 es un carro de combate ruso de cuarta generación utilizado principalmente por las fuerzas terrestres de Rusia. El tanque entró en servicio en 1992, siendo el último diseño soviético de tanques de nueva generación. En 2004 fue actualizado a la versión T-90A y en el 2019 se presentó su versión más moderna, el T-90M. El T-90 ha sido exportado a 10 países, entre ellos Argelia, Armenia, Azerbaiyán, India, Irak, Siria, Turkmenistán, Uganda y Vietnam. Egipto también compró 500 tanques T-90MS en el 2020, pero se desconoce si fueron entregados debido a la guerra de Ucrania. En esta guerra, según reportes, al menos 15 tanques T-90 han sido capturados por los ucranianos, uno de ellos del modelo T-90M Prorip 3, el cual fue enviado a los Estados Unidos para su evaluación. 5. M60. El M60 es un carro de combate que entró en servicio en 1960, siendo hasta 1980 el tanque de combate principal del ejército de Estados Unidos, y pasó a ser el tanque principal durante la Guerra Fría, equipado con un potente cañón de 105 mm. El M60 fue actualizado varias veces para mantenerse a la vanguardia de los tanques soviéticos y en total se fabricaron más de 15.000 tanques M60. Y en total fue exportado a 22 países por todo el mundo, y actualmente aún se mantiene en servicio en al menos 15 países, entre ellos Brasil, Grecia, Taiwán, Egipto, etc. 4. Tanques Leopard 2. El Leopard 2 es un carro de combate desarrollado en Alemania a comienzos de la década de 1970 por Kraft Maffei Wegmann. Entró en servicio por primera vez en 1979, reemplazando al Leopard 1 en su función de carro de combate principal en el ejército alemán. Después de sucesivas actualizaciones y mejoras, su versión más moderna es el Leopard 2 A7+, y está al nivel de los mejores y más avanzados vehículos blindados de combate del mundo. En total se han fabricado más de 3.500 tanques Leopard 2, y es sin duda el tanque europeo de nueva fabricación que más éxito ha tenido en el mercado internacional de armas,
habiendo sido exportado hasta la fecha a un total de 22 países. Estos son Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Suiza, Suecia, España, Eslovaquia, Singapur, Qatar, Portugal, Polonia, Noruega, Países Bajos, Indonesia, Hungría, Grecia, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Chile, Canadá y Austria. Y actualmente Italia negocia la compra de tanques Leopard 2 a 7 o 2 a 8. Aparte de estos países que compraron el Leopard 2, Ucrania a partir de 2022 recibió alrededor de 90 tanques en calidad de donación, los cuales se han empleado para enfrentar al ejército ruso, con resultados regulares. 3. Tanque T-62. El T-62 es un tanque mediano soviético que se introdujo por primera vez en 1961. Como desarrollo posterior de la serie T-55, el T-62 conservó muchos elementos de diseño similar a su predecesor, incluido el perfil bajo y el blindaje grueso de la torreta. A diferencia de los tanques anteriores, que estaban armados con cañones estrellados, el T-62 fue el primer tanque de producción armado con un cañón de animaliza que podía disparar proyectiles APFSDS a velocidades más altas. Su nuevo cañón de 115 mm aumentó el alcance y el poder de fuego del T-62. En total, el T-62 se exportó a 28 países debido a que sus costos de producción eran mucho más caros que el T-55, y actualmente el T-62 aún se mantiene en servicio en por lo menos 18 países por todo el mundo. 2. Tanques T-72. El T-72 es un carro de combate diseñado y producido primero en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia. Ha sido durante más de 30 años uno de los pocos carros de combate que se construyen en 5 países y que se han mejorado extensivamente. Unos modelos en la actualidad se producen mediante licencia y otras múltiples versiones han tenido diversa suerte, desde no pasar de la fase de prototipo hasta ser carros de combate más sofisticados como el T-90S. Entró en servicio activo en el año 1974 y actualmente sigue siendo una pieza fundamental en los cuerpos blindados de muchos países. A día de hoy es uno de los carros de combate en servicio más producidos en el mundo, después del T-34, con más de 40.000 unidades repartidas a lo largo y ancho de la geografía mundial. Es uno de los carros de combate en activo más numerosos del ejército ruso, que en el año 2004 contaba con cerca de 5.000 unidades. Y en total el T-72 fue exportado a 48 países y actualmente se mantiene en servicio en al menos 35 países. 1. Tanques T-54-55. Los T-54 y T-55 fueron tanques diseñados en la Unión Soviética, descendientes directos del T-34. El primer prototipo del T-54 fue construido en 1946 y entró en producción en 1947. Tras una serie de modificaciones mayores, el T-54 fue redenominado como T-55 en 1955. Estos tanques fueron exportados a más de 60 países, producidos y mejorados continuamente hasta 1979. En total fueron construidas unas 95.000 unidades del T-54 y T-55, siendo el tanque de guerra más producido después de la Segunda Guerra Mundial. El T-54-55 está en servicio en países latinoamericanos como Perú, Cuba, Uruguay y Nicaragua. Alrededor del mundo, aparte de la Unión Soviética, el tanque fue fabricado bajo licencia en otros 5 países. El T-54-T-55 fue el carro de combate estándar de las unidades blindadas del Ejército Rojo, del Pacto de Varsovia y de otros ejércitos hasta la aparición del T-62. Y hoy 2024, algunos países como Perú aún siguen operando el T-55.